Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy tengo una invitada especial que nos acompaña con un tema sumamente interesante. Contamos con la presencia de la doctora Anarelis Quintana, médico subespecialista en hematología. ¿Cómo estás, Anarelis? Cuéntame. Hola, Rolando, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, oye, qué grato contar contigo aquí el día de hoy para tocar temas muy interesantes sobre hematología. Me gustaría entonces que me hablaras un poquito sobre esta especialidad o subespecialidad. Cuéntame un poco sobre ella antes de empezar a hablar sobre el tema que nos trajo el día de hoy. Claro que sí, Rolando. Gracias por la invitación. En verdad es un súper honor siempre compartir contigo. Y bueno, en este modo tipo docencia para todos en general. La hematología es una subespecialidad de la medicina interna que, pues como lo dice, abarcamos todo lo que tiene que ver con la sangre. Y pues nada, por supuesto, la sangre lo es todo. Y en particular en el embarazo vamos a estar muy relacionados con referencia a lo que es el seguimiento regular o normal de un embarazo que debe llegar a buen término, o en algunas ocasiones pues las dificultades que puede crear algunos temas en hematología. Así es, así es. Bueno, hay varias condiciones hematológicas que pueden complicar a nuestras pacientes y es por eso que generalmente llevamos de la mano y a buen término estos embarazos. Cuéntame un poco sobre qué tan frecuente es la anemia durante el embarazo y a qué se debe que estas pacientes desarrollen este tipo de complicaciones o de patologías estando embarazadas. Claro, Rolando, mira, inicialmente podemos hablar de estadísticas globales. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 40% de las mujeres embarazadas pueden presentar anemia durante su embarazo. Es muy dependiente de primer, segundo y tercer trimestre del embarazo la valoración de los niveles normales a los que se puede decir que una paciente está anémica. Hablamos de 11 gramos de hemoglobina hacia abajo cuando estamos en el primer y tercer trimestre del embarazo y menos de 10.5 en el trimestre del embarazo. Pero hablando un poquito de eso, ¿cuáles son las causas? Pues las causas pueden ser multifactoriales. Puede ser que la paciente, la embarazada, venga ya con una anemia previa antes de haber quedado embarazada versus el requerimiento que aumenta en el embarazo per se. Cuando yo tengo un requerimiento diario que va de 18 miligramos por día y paso a 27 miligramos diarios de hierro. Eso cambia un poquito la necesidad de el hierro, de la absorción del hierro durante la etapa gestacional de la mujer. Interesante. O sea que, recapitulando un poquito sobre los términos, cuando hablamos de anemia, es cuando tenemos un nivel de hemoglobina baja. Y normalmente, durante el embarazo, podemos tener un incremento de las demandas de la cantidad de hierro, que es parte fundamental para mantener un buen nivel de hemoglobina, ¿cierto? Exacto. Y esto se debe a que tenemos, obviamente, como decimos por ahí en broma en serio, un parásito que está absorbiendo todos los nutrientes, que se está comiendo todo de la madre y llevando sus reservas entonces al límite. Claro, precisamente por eso, porque es que ya mamá no cuenta tanto, Wow. Cuenta bebé, y bebé va a hacer lo que sea para subsistir, sobrevivir a toda costa, y lo que hace es que acarrea más cambios en las necesidades en la madre. Ok, y generalmente hay varios tipos de anemia, ¿no? Sí, tengo entendido. Claro, es importante, eso también es muy importante porque como te comentaba, la causa de la anemia durante el embarazo puede ser multifactorial. Hablamos de la mayor causa que representa el 75% de las anemias durante el embarazo, que es la deficiencia de hierro. Pero también podemos tener deficiencia por vitamina B12, podemos tener anemias crónicas que también pueden asociarse o empeorarse durante la gestación, de estas pacientes que tienen algún tipo de enfermedades inmunológicas o inclusive también aquellas portadoras de anemia falciforme o que son falsémicas. Entonces tenemos que también establecer en qué escenario nos encontramos, pero usualmente siempre nos dedicamos o nos vamos más hacia la anemia por deficiencia de hierro porque, como ya te comenté, es la más común. Es la más común, representa el 75% de los casos. Cuando hablas entonces de que en el mundo, la Organización Mundial de la Salud habla de que tenemos un estimado de un 40%, o sea, 4 de cada 10 mujeres pueden padecer de anemia. ¿Me estás hablando de anemia global o anemia por deficiencia de hierro? Anemia durante el embarazo y en la anemia por deficiencia de hierro va alrededor del 38%, casi similar, porque es que al final sigue siendo eso, ¿no? Se presenta más en lo que es los países en vías de desarrollo, porque tienen causas ya de pérdidas menstruales abundantes, no tratadas, pacientes que están en desnutrición usualmente, no consumen los nutrientes necesarios para poder llevar unos depósitos de hierro normales al momento de presentar la gestación. Interesante. Bueno, entonces,
es importante saber antes de embarazarte, porque me estás hablando de que necesitamos suplementar, que tenemos que tener reservas y que hay un importante grupo de pacientes que ya tienen cierto nivel de anemia antes del embarazo y obviamente someterse a este estrés y a esta demanda del consumo metabólico por parte del embarazo nos obliga a tratar de prevenir, ¿no? Claro. ¿Ok? Normalmente, ¿cuánto debe manejar una mujer no embarazada de nivel de hemoglobina? De acuerdo a los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud, mujeres en desarrollo tienen que manejar hemoglobina arriba de 12 gramos. 12 gramos. 12 gramos. Okay. Pero es permisible para la mujer embarazada manejar hemoglobina hasta 11 de su límite. Porque mira, eso es interesante y hago pausa aquí. Muchas veces me mandan las pacientes de los laboratorios y me dicen, doctor, estoy preocupada, mire que me salieron unos asteriscos aquí y tengo la hemoglobina baja. ¿Por qué pasa esto de que normalmente durante el embarazo es aceptable tener estos niveles en rango un poco más bajo? Claro, porque es eso, aumentamos los requerimientos obligatoriamente, la demanda aumenta y es poco probable que lo logres mantener en el mismo nivel usual. Recordemos el nivel usual de hemoglobina. El límite que te establece la organización para hablar de anemia en una mujer en edad gestacional es 12, ¿cierto? Pero al final de cuentas tú puedes tener una hemoglobina de 13, 14 que es perfectamente normal. Esos son los niveles de hemoglobina que maneja. Eso es hemoglobina usual porque mantiene una buena alimentación, porque no tiene deficiencias de ningún tipo de nutrientes, etc. Pero al momento en que esa persona se embaraza, queda en estado gestacional, la embarazada empieza... Hay muchos cambios fisiológicos en el embarazo. Exactamente, empieza a tener mucho más requerimientos. Recuérdate que también hay una etapa inflamatoria, etcétera, donde hay aumento del consumo y por eso baja usualmente la hemoglobina 1 gramo o 2. Ahí es importante, queridas amigas, que tengamos presente que hay cambios fisiológicos del embarazo. ¿Qué significa esto? Los cambios que tu cuerpo va produciendo para poder adaptarse a este estado de embarazo, donde tenemos entonces un ser que está creciendo dentro de nosotros, donde tenemos que empezar a suplir todas las necesidades, tanto propias como de este nuevo ser que está creciendo dentro de tu barriguita. Y dentro de esos cambios es bien importante que sepamos que hay un incremento, ¿sí?, de la cantidad de eritrocitos que tú puedas tener, pero a la vez hay un incremento aún mayor de la cantidad de el fluido, o sea, le llamamos el plasma que está llevando esos eritrocitos a todo tu cuerpo. ¿Y esto por qué se hace? Porque necesitamos, como quien dice, diluir la sangre para prepararnos para el momento del nacimiento, cuando tengamos esas pérdidas, las que hayan tenido sus partos vaginales o han tenido sus cesáreas, se han dado cuenta que hay pérdidas que parecieran importantes, pero que al final no traducen en un compromiso mayor porque esta sangre está diluida. Y esa dilución tiene que ver para evitar repercusiones al momento del nacimiento y también es importante, y por eso que todos los extremos son malos, no solo la parte de la anemia, sino que si tenemos una hemoglobina demasiado elevada, podemos transformar esta sangre o este fluido más viscoso y esto no llega adecuadamente hacia la placenta y pasa hacia tu bebé. Entonces, parte de esta dilución fisiológica que se busca es tratar de no tener impactos durante las pérdidas al momento del nacimiento y que esta sangre fluya mucho más fácilmente hacia la placenta y hacia tu bebé y que él pueda nutrirse de la misma. Entonces, se da un estado donde incrementamos los niveles de eritrocitos, que es lo de la hemoglobina, pero el líquido donde va ese eritrocito incrementa aún más, un 50%, y por eso decimos que hay una hemodilución fisiológica. Y es importante que esta hemodilución fisiológica también se dé. Hemos tenido casos, y es un tema que vamos a tocar más adelante, y hemos tocado previamente en otros podcasts, donde esta hemoconcentración hace tan viscosa la sangre que la hace más propensa a desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo. Bueno, me gustaría que me ampliaras un poquito más sobre tu experiencia con estas pacientes, qué es lo que ves en ellas, cómo empiezas tu abordaje. Yo te las refiero y te digo, mira, esta paciente ya, este nivel de hemoglobina sí es mucho más bajo de lo permitido, como ya mencionaste, debajo de 11.5 en el primer segundo trimestre y debajo de 10.5 en el segundo trimestre. Entonces, referimos y decimos, mira, esta paciente tiene una hemoglobina baja. Lo más probable sea por deficiencia de hierro.
¿Qué procede en este escenario? Claro, Rolando. Bueno, tenemos las ventajas que en Panamá tenemos excelentes ginecólogos obstetras y están siempre pendientes Gracias. la propaganda, sobre todo Rolando, y están siempre pendientes de este pequeño detalle, ¿no? Al momento en que van identificando que empieza a haber estos bajones de hemoglobina, ¿por qué? Y eso es algo que yo siempre les explico a las pacientes cuando llegan. Es importante manejar un buen nivel de hemoglobina para el momento del parto, del alumbramiento, porque de todas formas y obligadamente, ya sea parto natural o cesárea, va a haber un descenso de hemoglobina obligado, tanto por la parte fisiológica, procesos de adaptación, como que igualmente hay pérdidas sanguíneas que van a obligar que haya descenso. Así que siempre es obligatorio tratar de mantenernos o manejarnos antes de ese final del embarazo, con un valor de hemoglobina que no refiere a anemia. Pero ¿qué es lo que procede cuando nos llegan? Bueno, primero identificar la causa. Lo ideal fuese que antes del embarazo ya tuviéramos todo definido y demás, pero muchas veces ocurre que pues no nos cuidamos. Eso es algo natural en el ser humano. Planificamos todo menos cuándo quedar embarazados. Menos cuándo hacerlo, y también nuestra propia salud no estamos pendientes de nuestra nutrición, de qué es lo que nos conviene y etcétera. Así que ya cuando llegan en un estado gestacional quizás avanzado, un segundo trimestre, usualmente ya vienen en ese tema, entonces ya nos queda ver, bueno, valorar lo que es la ferritina, el hierro sérico, para ver por dónde estamos, si en realidad la causa es deficiencia de hierro. Pero también tenemos que valorar niveles de vitamina B12, ácido fólico, porque no solamente el hierro es el único nutriente que nos obliga a tener anemia si está en deficiencia. También la vitamina B12 y el ácido fólico pueden causar deficiencia. O también valorar otras causas, o si por si acaso puede ser portadora de alguna enfermedad hereditaria. No conocida probablemente. No conocida, a veces las pacientes son talasémicas y no lo saben, son portadoras de talasemia. ¿Qué es la talasemia para La nuestras talasemia queridas oyentes? es una hemoglobinopatía también, causa cambio estructural y usualmente provoca anemia. Hay diferentes tipos de talasemia. Está la alfa talasemia, la beta talasemia, o la podemos conocer como talasemia mayor-menor. En verdad, lo que tenemos que valorar o validar con estas pacientes es porque muchas veces entonces vamos a encontrarnos con un valor de hemoglobina que no vamos a lograr mejorar, porque evidentemente ya tiene una causa estructural de la misma molécula de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El siguiente paso a valorar una vez es referido con nosotros es ver realmente la causa, porque ya cuando vienen con nosotros ya vienen suplementadas con hierro, con ácido fólico, usualmente con vitamina B12, así que uno piensa, pues probablemente por ahí no va a ser el asunto, versus que nuestra querida embarazada tenga algún trastorno en la absorción de los nutrientes y por ende la vía oral tampoco sea la más adecuada para estos pacientes. Eso lo podemos ver un poquito más adelante en cómo es que lo vamos a tratar en esos casos. Claro. Pero sí es cierto que identificar el problema es lo primero que tenemos que hacer y va de la mano con estos exámenes una vez que lleguen a la consulta. Así es, bueno, por esto es que muchas veces algunas pacientes me dicen, doctor, pero ese hemograma ya me lo hice al principio del embarazo. ¿Me lo tengo que repetir? Normalmente sí. Como dijimos, podemos detectar durante cada trimestre con un valor diferente si estamos en un nivel de hemoglobina baja o no. Y por ende, como cada trimestre del embarazo tiene sus propios cambios fisiológicos y tiene sus propias necesidades e incrementos de la demanda, y también hay que ver cómo usted está comiendo, si se está suplementando apropiadamente con sus alimentos y con sus multivitaminas, si usted está tolerando las vitaminas, porque a veces me ha pasado que hay pacientes que están tomando su dosis de suplemento de hierro, pero no los toleran porque les produce estreñimiento y lo suspenden. O también cuando ocurre en la primera etapa del embarazo, el primer trimestre, que están en los vómitos y la cosa y no toleran la alimentación. Vómito. Ese tipo de cosas hay que verlas, hay que valorarlas, hay que entenderlas. Y aunque parezca cansón, en verdad el seguimiento del hemograma es necesario. A veces lo indicamos hasta cada 4 o 6 semanas, dependiendo de qué tanto esta embarazada requiera o mantenga un patrón de hemoglobina que no nos está gustando mucho. Y vuelvo y digo, o sea, gracias a Dios, al momento en que llega la paciente embarazada al hematólogo ya es porque nos dimos cuenta en sus evaluaciones iniciales de que en verdad no está logrando las metas al momento de ser manejada con la suplementación usual. ¿Qué tan tardío te llegan las pacientes a nivel general o global? Porque como tú dices, ya cuando te llega a ti es porque ya el ginecólogo ha intentado la alimentación, el hierro oral, probablemente han empezado con hierro, no sé,
oral bebible o le han puesto hierro intramuscular, o sea, ¿qué tan tarde te llegan y qué tanto ya los médicos han ido avanzando en ciertos tipos de terapias? Sí, o sea, mira, en la práctica general, lo que llevo visto, no llegan tan cercanos, pero a veces sí ocurre. Cuando llegan ya semana 32, semana 34, ya estamos a punto de probablemente tener a la vista un alumbramiento. Ahí sí hay que correr con este tipo de pacientes y no nos da chance tanto de investigar la causa, sobre todo porque ya sabemos hacia dónde vamos. Claro, lo más común vamos al alumbramiento y lo más usual es la pérdida de hierro, la deficiencia de hierro más bien, y lo que vamos a es directamente al tratamiento parenteral o intravenoso con hierro. O sea, que generalmente cuando llega contigo ya es porque le toca entonces el hierro intravenoso. O sea, hierro que le pasan por la vena. Exacto. ¿Okay? Si de casualidad nos llega un poco más temprano, semana 20, 22, 24, ahí sí nos da chance con mucha paciencia hacerle los laboratorios, verificar exactamente dónde está el problema y así mismito manejar y llevar de la mano a esta paciente que está en un momento de estrés, porque quieras o no, pues el embarazo, lo digo desde el punto de vista de mamá, mujer, y como todos nos dicen, simula una enfermedad, nos pone de cabezas en todos los aspectos y también es una causa de estrés porque llevamos una vida adentro y queremos que llegue a buen término. Entonces, obviamente mamá estresada, no saber qué pasa, doctora, si yo como, si yo estoy haciendo lo que el doctor me dice, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué sigo? Entonces ahí manejar esa ansiedad forma parte también del seguimiento y acompañamiento de la paciente. Pero si ya nos llega a semana 34, 32, 34, ya no nos da tanto chance, hacemos un preliminar, pero igual iniciamos terapia intravenosa, como bien lo explicaste, por la vena, de reemplazo de hierro para poder entonces ver cómo logramos un objetivo para luego, después de ya haber habido el alumbramiento, verificar en qué quedamos y ver hacia dónde nos dirigimos a posterior. Bueno, voy a continuar un poquito aquí con la parte de el hierro y las diferentes vías de administración de hierro y los diferentes tipos de hierro. Y voy a poner pausa un poquito para que retomemos más adelante las consecuencias de la anemia y por qué es importante entonces el tratamiento con hierro y por qué incluso llegamos a pasar hierro intravenoso. Y esto, ¿por qué quiero hacer pausa y tocar un tema sobre esto? Porque muchas pacientes, hoy en día viene un estilo de vida más natural, ¿sí? Queremos todo a lo natural, no queremos tomar medicamentos, no queremos nada de farmacia, queremos los suplementos naturales. Y muchas pacientes me dicen, bueno, pero es que yo lo voy a subir con la alimentación, con los remedios de casa, con algún tipo de brebaje, o sea, más a lo natural. Es lo que he estado viendo muchas veces la tendencia en nuestras pacientes a ir más a la parte natural. ¿Es posible en estos niveles utilizar la parte nutricional, la parte natural para subir estos niveles cuando ya están depletados? No. Si tenemos una depresión a nivel de lo que es, bueno, vamos a hablar un poquito más científico. Probablemente no es que no, sino que no en el tiempo que queremos lograrlo, ¿no? Es que a eso, para poder explicarte un poquito esa parte. A ver, nosotros producimos la sangre que circula en nuestro cuerpo en un lugar que se llama la médula ósea. Es decir, nuestros huesos producen esta sangre que circula. En esa médula tiene que haber suficientes depósitos de hierro para que se dé la producción adecuada de los eritrocitos. Exacto. Si no tengo suficiente depósito de hierro, sino que solo lo que consumo lo utilizo de inmediato, muy probablemente al momento de entrar en la etapa gestacional, al final me consumo lo poco que tenía depositado y no logré llenar el tanque. Es como si tuviera un tanque de gasolina que yo vengo y tiene un huequito, un huequito. Es casi como con la menstruación. Yo al final intento llenarlo, pero no lo logro porque lo poco que tengo es lo que me permite andar en ese momento. Solamente logro llegar hasta un punto y listo. Entonces, si tú me dices, es que ya se comprobó que hay una deficiencia de hierro, yo puedo con solo suplementación oral lograr que me alcance un nivel, pues probablemente no. Porque lo que voy a estar utilizando para suplementar es lo que tengo que usar con el día a día. Claro, entonces no solamente el día a día para mí, sino que lo que me está demandando mi propio bebé. Y bueno, como mencionaste la parte del estrés, no solo el estrés emocional y el estrés que se vive en casa por, obviamente, algo como temor a lo desconocido, sino que el propio embarazo trae cambios fisiológicos que llevan, como dicen por ahí, una prueba de estrés cardiovascular. Entonces, sí, es literal. Usted tiene un estrés
cardiovascular y un estrés hemodinámico, un estrés social, un estrés familiar. Súmenle todos los estrés que usted quiera y por eso que es importante poder atacar rápidamente y oportunamente cualquier tipo de deficiencia que tengamos. Sí. Ahora, te pregunto, ¿todos los hierros son iguales? No, no todos los hierros son iguales. Algunos tienen mejor absorbancia que otros. ¿Absorbancia? ¿Qué es eso? Absorbemos mejor, lo absorbemos de mejor forma. O sea, que lo tomo y el cuerpo lo asimila más rápidamente. Asimilar más rápido. Algunos tienen un poquito más cantidad que otros. No todos nos dan lo mismo. Y sí es importante tener claro si tenemos la vía oral patente, es decir, si nos funciona tomarlo, porque vuelvo y te digo, o sea, si es durante el primer trimestre en que estamos con estas náuseas, vómitos, es por gusto que tomemos lo que sea porque no lo vamos a absorber. Así que ahí tenemos que valorar otras vías de acceso. ¿Y hay algo que me ayude a mejorar la absorción de hierro oral cuando se puede tomar oral? Claro, claro. Sobre todo tenemos que tomarlo con pH ácido. Por eso te dicen toma vitamina C, para acidificar un poquito y a que mejore la absorción. Y siempre es bueno que sea, aunque sea un poquito todo, pero sí tiene que ser como en ayuno. O sea, te lo tomas en ayuno. Uy. Sí. Entonces, vienen los efectos secundarios del hierro oral, que en particular todos los presentan, sulfato ferroso, todas las formas, el formarato, todos lo presentan, algunos en menor o mayor grado, pero sí te presentan este evento adverso que es el estreñimiento. Exacto. Entonces comprenderán que el estreñimiento, embarazo, también tiene una situación un poquito interesante, porque las idas al baño y el embarazo es complicado, causan hemorroides y demás, y si encima estamos estreñidas, se nos complica también el asunto. Entonces, sí, hay muchos pacientes que suspenden el hierro por eso. Exactamente. Entonces, este es el evento adverso más temido por todas las embarazadas y en general, básicamente por el trastorno que puede haber gastrointestinal en este aspecto. Pero no quiere decir que no sea la mejor forma de administración, porque en verdad es la más fácil. Y lo que tratamos siempre es de buscar cuál es la mejor presentación que se pueda adaptar a cada paciente, ¿no? Existen tabletas, cápsulas, pero también existen líquidos. Entonces uno decide en qué forma pues el paciente lo podría tolerar mejor. Y como te digo, ¿no? La forma oral es la mejor. Intramuscular en verdad no es una forma indicada. Aparte de que sufre mucho la persona que se lo pone, sí. Su vía de absorción es muy errática, es decir, no se va a absorber de la mejor manera, así que intramuscular, chicas, de verdad, traten de no sí. hacerlo. No es que no se pueda, no es que no exista, no es que no vaya a pasar nada bueno, pero en verdad, si hay que escoger una mejor vía que no sea la oral, no cojamos la intramuscular, escojamos mejor la intravenosa. Y, por ejemplo, ¿no da temor pasar hierro por la vena? O sea, sí, fíjate, ¿no produce algún tipo de reacción o complicaciones? Porque no sé, o sea, cuéntame. Tenemos diferentes presentaciones del hierro. El hierro intravenoso, o por lo menos de las que están registradas en Panamá, hay diversas. La mayoría tiene estudios en anemia y embarazo. Existen algunas que se ponen 3 veces por semana, por una cantidad de dosis X. Existen unas nuevas presentaciones que solamente tienes que poner una vez por semana, 2 semanas, y te llevan a ese valor que tú necesitas tener, por lo menos en lo que es suplir nuevamente ese depósito de hierro y entonces inmediatamente mejorar el valor de hemoglobina que tú necesitabas tener para el... Y más o menos como en cuánto tiempo, una vez que me pongo estos medicamentos intravenosos, yo puedo ver una respuesta o una elevación. Ya la siguiente muestra, que puede ser como por lo menos 3 semanas, un mes, 4 semanas, ya tú estás viendo que hay una elevación, casi te puede estar llevando a 1 gramo de hemoglobina. A veces se queda corto porque va también dependiendo de qué tanto tenías que suplir ese depósito. Si estás utilizando el hierro intravenoso, también para poder suplir más, ¿utilizas también la fórmula? No, o sea, preferiblemente no. Preferiblemente no, porque en verdad tú estás haciendo, no es que vayas creo que hay algo que también tenemos que aclarar. La absorción de hierro tiene una capacidad, tiene un límite. Entonces, yo no te puedo sobredosificar porque en verdad no voy a lograr que tenga algo mejor. O sea, no es que voy a tener una mejor respuesta. Así que una vez que iniciamos vía intravenosa, si es la opción que decidimos, paramos la vía oral.
Ok. Luego de suspender la vía intravenosa, que ya lo logramos, tomamos decisiones si volvemos a retomar la vía oral o no. Bueno, como ven, queridas amigas, sí estamos diciendo que para poder incrementar el hierro podemos demorarnos más o menos unas 3 semanas. Quiere decir que tenemos que identificar oportunamente, acudir oportunamente a iniciar un tratamiento oportuno para lograr ese incremento de hemoglobina que sea óptimo para el nacimiento de tu bebé, ¿no? Sí. Ahora, recapitulemos y ya habíamos puesto pausa a las complicaciones que produce la anemia durante el embarazo. ¿Qué cosas o qué tipo de repercusiones, según de tu punto de vista hematológico, pudiese tener esta mamá y este bebé de mantener estos niveles bajos de hemoglobina? Bueno, para el bebé ya tener una deficiencia, suponiendo que sea deficiencia de hierro, vamos a tener restricciones del crecimiento intrauterino. En verdad, para el bebé creo que va a tener muchas más repercusiones. Restricción es que el bebé no crezca apropiadamente, ¿no? O sea, se quede pequeño. Ajá. Así mismo. Y entre otras, porque para el bebé también. Recordemos que no solamente estamos con el valor de hemoglobina, no solamente pasamos nutrientes, sino que también transportamos oxígeno. Ese mismo oxígeno que tiene que transportarse a través de la placenta para que ese bebé crezca adecuadamente, eso también es importante, y haya un desarrollo óptimo. Y pues en la mamá, el tener esa anemia persistente no solo va a provocar cansancio, no solo es el cansancio per se del embarazo, sino lo que te provoca tener un valor de hemoglobina bajo, tener pocas ganas de seguir adelante. Palpitaciones. Exactamente, dificultad respiratoria, no vas a lograr. Entonces ya tienes la carga de tener un aumento de tu perímetro abdominal por el mismo embarazo, que te va a hacer presión sobre tu caja torácica, que es el pecho, y además teniendo hemoglobina baja, esa anemia te va a provocar también ese tipo de sintomatología, o sea que vas a empeorar todos esos síntomas, vas a caminar muy cortas distancias que te vas a sentir muy agotada. Entonces ese tipo de cosas hay que valorarlas y evitarlas para que no sea... ¿Esto puede ser tan serio como que el paciente pudiese de repente tener algún tipo de afección cardíaca? Sí. Claro, por supuesto, a medida de que sobreesfuerzo, como tú lo mencionaste, esto es un estrés hemodinámico, ¿sí? Entonces yo voy a tener también aumento de esa necesidad de bombear sangre por el corazón y eso va a hacer que mi corazón trabaje un poco más. Y al hacer que trabaje un poco más, puede aumentar de tamaño. Ese tipo de cosas necesitamos valorarla porque nos podemos dar cuenta de que si esto se va agravando en el tiempo y no lo logramos atacar en su momento adecuado, puede ser perjudicial tanto para la mamá como para el bebé. Ok, bueno, yo creo que hemos ido tocando casi todos los temas de interés. Definitivamente sabemos que es importante mantener un nivel de hemoglobina óptimo antes de embarazarnos, tomar ácido fólico antes de embarazarnos para poder evitar alteraciones o defectos de la formación del tubo neural, que es todo el sistema nervioso central de tu bebé. Y una vez que empezamos el embarazo, entonces tener cuáles son los niveles de hemoglobina de inicio del embarazo, cuáles son los niveles de hemoglobina en los diferentes trimestres, porque cada uno de ellos va cambiando, porque va cambiando tu demanda tanto metabólica como cardiovascular por los propios cambios fisiológicos del embarazo y también por el crecimiento de este bebé. Wow, hemos visto que hay diferentes tipos de hierro, que hay que empezar oportunamente el manejo cuando hacemos la detección del nivel de hemoglobina baja, que normalmente o la mayoría de las veces es por deficiencia de hierro. Muy interesante. Y que en esta parte los hematólogos nos apoyan bastante, ¿sí? Claro que sí, porque ellos son los expertos en la parte hematológica, todo lo que tiene que ver con la sangre. Muy bien. El hierro intravenoso, muy bien. ¿Este hierro necesita algún tipo de preparación? ¿La paciente tiene que estar preparada, medicada, ir acompañada? ¿Algún tipo de preparación previa al mismo? ¿Dónde lo colocan? ¿Tú te encargas de hacer la receta? ¿La hace el ginecólogo? ¿Cómo se maneja esto? Te iba a comentar cuando preguntaste que qué tanto las pacientes se sienten cómodas con el hierro intravenoso. Fíjate, uno dice hierro, metal. Tal cual, es un metal. Entonces, eventualmente sí hay algunos pacientes que pueden referir a alguna sintomatología, es transitoria totalmente. En algunos casos, con los nuevos estudios de nuevas moléculas, etcétera, se ha buscado la forma de que
de que estos hierros, estas presentaciones que son intravenosas, tengan menos eventos secundarios, pero eventualmente siempre hay personas que son un poco más sensibles que otras, y dependiendo de lo que vengan en el historial del paciente, uno a veces le puede decir, bueno, una acetaminofén, una difenilamina, cualquier antihistamínico previo para evitar que exista una reacción, sobre todo local, en el momento de la colocación del hierro. Usualmente eso es lo máximo que produce, no hay mayores efectos secundarios. Tenemos presentaciones que se colocan ya en menos tiempo, alrededor de 30 minutos o menos, y es muy sencillo. No se coloca, tiene que colocarse por un personal de enfermería porque es algo intravenoso. Lo ideal es que sea en un ambiente controlado, una consulta, sentadito en su poltrona, que se vea tranquilamente que pueda bajar, pero eso no quiere decir que no pueda ser colocado en casa, siempre que se cuente con lo necesario para poder colocarlo. Excelente. Siempre la pregunta clásica, independientemente de que uno lo prescriba y que uno sepa que no produce algún tipo de daño, pero las embarazadas siempre nos preguntan, doctor, ¿y eso no le va a causar daño a mi bebé? No, de hecho va a ser beneficioso, tanto para ti como para él. O sea, eso es lo importante y es lo que hay que tener claro. Recordar siempre que cuando acudes a tu médico es tu primera persona de confianza. Todo lo que te preocupe se lo tienes que cuestionar y obviamente tu médico tiene que ser capaz de poder darte esa respuesta. Entonces, una respuesta que te satisfaga, ¿no? Sí, claro. Entonces, si tú me preguntas a mí, lo primero que te voy a decir es no, y es para tu bien y es para el bien de ese bebé, que tú quieres que nazca fuerte, que nazca sano, que no tenga ninguna complicación adicional. Entonces, por eso le indicamos. Bien, ya para terminar, tema muy interesante. Listo, no logré los requerimientos. ¿Cuándo está indicada una transfusión sanguínea? Si no lo lograste y el paciente clínicamente, si tu embarazada clínicamente al momento de dar a luz necesita, porque tiene sintomatología de la que ya conversamos, esta dificultad respiratoria, este cansancio, este dolor, inclusive palpitaciones, dolor en el pecho y demás, pues nada, hay que transfundirlo. El valor de la hemoglobina no es el indicativo de transfusión. Excelente. ¿Sí? Nosotros podemos tener mujeres embarazadas con 7 de hemoglobina que usualmente sí la necesitan, pero puede que no la requiera. Pero puedes tener embarazadas que tengan 10 de hemoglobina y al momento del embarazo, del alumbramiento están tan sintomáticas que ahí en esos casos la consideración de transfundir no es descabellada, ¿sí? Pero eventualmente también es a qué se va a someter esta paciente, si va a ser un parto vaginal, si va a ser una cesárea, porque ya ahí inciden otros factores que no solo son dependientes también de la misma mamá, sino de todo lo que está en el ambiente, en el entorno, ¿no? Y es que si es cardiópata, es nefrópata, es lúpica, como las pacientes que normalmente manejamos nosotros en la consulta, ¿no? O por ejemplo las falsémicas, ¿no? O las falsémicas. No dejemos de lado las sí, falsémicas. Es un tema que tenemos que tocar en otro podcast. Eso es interesante. Tenemos que hablar sobre anemia falciforme y embarazo. Exactamente, porque las falsémicas son un mundo aparte, manejan un valor de hemoglobina distinta y tú tienes allí, eso es lo que más te comprueba qué tan tolerante puede ser una embarazada con referencia a la hemoglobina. Así es. Bueno, la verdad que ha sido una conversación muy amena, muy fluida, ¿sí? Tocar temas interesantes tan complejos y llevarlos de una manera bastante sencilla y práctica para que ustedes, queridas amigas y queridos oyentes, puedan entonces aprovechar un poquito sobre este tema de anemia durante el embarazo de una gran compañía, de una subespecialista, que además de todo hay que darle su bombo, ¿no? O sea, sabe de esto porque siendo también su especialista en hematología, también es jefa del Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás. Correcto. Y también es jefa del servicio de hematología del complejo, bueno, Ciudad de la Salud o complejo hospitalario. Por ahora los dos. Imagínense, o sea que estamos ante una autoridad en estos momentos. Gracias por sacar de tu tiempo para estar aquí, para poder compartir con nuestros oyentes, con los que nos ven a través de las diferentes plataformas de Spotify y de YouTube, y poder entonces transmitir un poco de ese conocimiento de una manera práctica y sencilla para que todos puedan aprovechar el mismo. Gracias, Rolando, por la invitación nuevamente. Realmente ha sido un gusto contigo estar aquí. La verdad, es interesante que podamos transmitirle a las mamás y a la población en general que no hay que sentir temor, que estas cosas pueden pasar, pero se pueden manejar y que tenemos las herramientas para poder manejarlas y sacarlas de las dudas y poder llevar siempre un embarazo sano, saludable, de la mano con tus médicos. Y bueno, desde mi punto, desde la hematología, pues para mí
Es un mundo diferente. Las mujeres embarazadas son lo más lindo que existe, lo más tierno, lo más ansioso que existe. Y entonces, pues al final, darle esa tranquilidad desde la perspectiva de una subespecialidad como es la hematología, pues nos lleva lejos, nos lleva muy, muy lejos. Y nuevamente te agradezco por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Cuéntame, si alguien tiene alguna duda, alguien quiere consultar contigo, ¿sí? Hacerse estudios, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Cleopgi y en la Clínica Hospital San Fernando, en el Centro Hemato-Oncológico San Fernando. Ok, bueno, para que no saben qué es Cleopgi, hay que portar siempre repasándolo, es la Clínica de Especialidades Obstétricas y Ginecológicas. Nos encontramos en The Panama Clinic, en la Torre B, el consultorio 2418. Así que bueno, ya no da para más. La verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros y te esperamos entonces en un próximo podcast para tocar otros temas interesantes como estos. Gracias, Rolando. Que estén bien.